A continuación voy a dar lo que es la exposición máquina, máquinas eléctricas de corriente continua. Este, Vamos a ver lo que es máquina de corriente continua, su definición, su clasificación y las aplicaciones. Pero antes de eso tengo una pequeña introducción a máquinas de corriente continua. Las máquinas de corriente continua tienen una gran importancia histórica, debido a su empleo como generadores o dínamos, como se los conoce, siendo el primer procedimiento para producir energía eléctrica a gran escala. Las maquinarias de corriente continua son empleadas mayormente como motor. El avance Con el avance de la electrónica, de las potencias, las aplicaciones de los motores de corriente continua en los cuales mantiene su supremacía se ha ido reduciendo en favor de los motores de corriente alterna, cuyo costo de fabricación y mantenimiento es reducido. Lo que es la definición de máquinas eléctricas a corriente continua. Las máquinas eléctricas son convertidores electromagnéticos capaces de transformar energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa. Ya. En los motores eléctricos, las espiras rotativas del conductor son guiadas mediante la fuerza magnética ejercida por el campo magnético y la corriente eléctrica se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Una máquina de corriente continua, generador o motor, se compone principalmente de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados principales de la máquina, conocidos también con el nombre de polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre el núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa mediante escobillas fijas, conocidas también como son los carbones. A continuación vamos a ver lo que es la clasificación de las máquinas de corriente continua. La clasificación de las máquinas de corriente continua se clasifican en lo que son generadores de corriente continua, o más conocidos como dínamos, y motores de corriente continua. ¿Qué es un dínamo? Ya. El dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujos magnéticos en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua. Aquí tenemos lo que es la nomenclatura del dínamo. Tenemos también lo que es la parte del devanado del inducido, soporte, cojines de bolas, árbol de portapoleas, apoyo oscilante, el polo, la carcasa, lo que es la porta escobillas, el soporte de las escobillas, lo que son las escobillas, apoyo oscilante, tapa engrasadora, cojines de fricción, conexión para cuenta rever,
lo que es el borde, los soportes, el colector, el borde de excitación, terminal de masa, la bobina de campo, el inducido y lo que también es un sujeción, tensor de correa. Ya. A continuación vamos a ver lo que es motores de corriente continua. El motor de corriente continua. El motor de corriente continua es una máquina que transforma energía eléctrica en mecánica, compuesto básicamente por estator y el rotor. El mantenimiento de esta es muy costoso, sobre todo por el desgaste que sufre, siendo necesario aplicar mantenimiento preventivo. Posee sus ventajas como la limpieza, la comodidad y seguridad en el funcionamiento. Se considera que ha reemplazado a otras fuentes de energía tanto en la industria como en el hogar. ¿Qué es un motor de corriente continua? El motor de corriente continua es un aparato que puede convertir la energía eléctrica en mecánica, como ya se dijo en la anterior diapositiva, realizando un movimiento rotatorio. Este es uno de los inventos más versátiles de la industria por su fácil control para ir automatizar en proceso. Este motor consta de dos partes principales que son lo que es la parte fija y lo que es la parte móvil. La parte fija compuesto por un electroimán producido por el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil. ¿Qué es la parte móvil? Compuesto por varios espirales o bobinas, se llama rotor. Tipos de motores de corriente continua. Encontré dos tipos que son motor Shunt y motor Compute. El motor Shunt dice que es un motor cuyo bobinado inductor se conecta en derivación con el circuito formando por bobinas inducidas o auxiliares. El motor Compute, su funcionamiento se origina por dos inductores independientes. Uno se deriva por el circuito inducido y el otro por la derivación de un circuito formado por el inducido. Es un inductor auxiliar. Este motor tiene un rango de debilitamiento que puede ser el resultado de exceder a máxima velocidad segura del motor sin carga. Tenemos lo que es las partes principales del motor de corriente continua. Los que es el rotor, el estator, corriente continua, lo que es corriente alterna, generadores de corriente directa o alterna, colector delgada, lo que es las escobillas y lo que es entre hierros. Motores de corriente continua. Es necesario también aplicar corriente continua en el inducido y en el inductor. La elevación aumenta con la tensión aplicada. Cabe recalcar que estas son unas aplicaciones de lo que es un motor de corriente continua. Par de motor proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor. Par de arranque fuerte. Partes básicas del motor de corriente continua es el inductor, el inducido y el colector.
que en los motores de corriente continua varía la velocidad, son más caros de fabricar, son motores que son monofásicos y utilizados también en lo que son trabajos de pesados. Aplicaciones de las máquinas de corriente directa. En el mundo actual, la energía eléctrica se genera a granel en forma de corriente alterna. Por lo tanto, el uso de máquinas de corriente continua, es decir, generadores de corriente continua y motores, es muy limitado. Se utilizan principalmente para suministrar excitación de alternadores de rango pequeño y medio. En industrial aplicaciones, los motores de corriente continua están en procesos electrolíticos, procesos de soldadura y accionamientos de motores de velocidad variables. Las aplicaciones de los motores de corriente directa. Las principales aplicaciones de los tres tipos de motores de corriente continua se detalla a continuación. Motores de serie. Esos son los motores de serie. Los motores de cierre de corriente continua de la serie se utilizan ¿dónde? En el arranque alto se requiere un par de torsión y son posibles variaciones en la velocidad. Por ejemplo, los motores de la serie se utilizan en el sistema de tracción, lo que se puede hacer en lo que son grúas, en lo que son los compresores, las aspiradoras y lo que son máquinas de coser. Esos son lo que se los utiliza en los motores de serie. Submotores. Los motores de derivación se utilizan donde la velocidad constante es las condiciones requeridas y de inicio no son severas. Las diversas aplicaciones del motor de derivación de corriente continua se encuentran en maquinarias de torno, lo que son bombas centrífugas, lo que son ventiladores, lo que son sopladores, transportadores, elevadores, máquinas de tejer, máquinas de hilatura, etcétera. Ahí lo que se puede encontrar lo que son motores de Schultz. Aquí a continuación tenemos lo que son motores compuestos. Los motores compuestos se utilizan donde mayor se requiere un par de arranques y una velocidad bastante constante. Los ejemplos de uso de motores compuestos se encuentran en prensas, lo que son más industriales, lo que son en prensas, cizallas, transportadores, elevadores, laminadores, planificadores pesados, etc. Las pequeñas máquinas de corriente continua cuya clasificación está en kilovatios fraccionados se utilizan principalmente como dispositivos de control, como en los generadores Tecno para detección de velocidad y en los servotores para lo que son posicionamientos y seguimiento. Aplicaciones de generadores de corriente continua. Aquí también se puede aplicar lo que es máquinas de corriente continua. Las aplicaciones de los diversos tipos de generadores de corriente continua son las siguientes. Generadores de corriente continua excitados por separadores.
Los generadores de corriente continua excitados por separadores se utilizan en laboratorios para realizar pruebas, ya que tienen una amplia gama de salidas de voltaje. También utilizados como fuente de alimentación de motores de corriente continua. Generadores de herida de derivación. Los generadores de herida y derivación de corriente continua se utilizan para fines de iluminación. Se utilizan para cargar baterías y también proporcionar lo que es excitación a los alternadores. También tenemos lo que es de generadores de heridas de serie. Los generadores de bobinas de la serie de corriente directa se utilizan en locomotoras de corriente continua para el frenado regenerativo, para proporcionar una corriente de excitación de campo, utilizados como potenciador en redes de distribución. Los generadores acumulativos sobre compuestos se utilizan en la iluminación y fuente de alimentación pesada. Los generadores planos compuestos se utilizan en oficinas, hoteles, hogares y escuelas, etc. Y los generadores diferencialmente compuestos se utilizan principalmente para fines de lo que es soldadura por arco. Y esto es lo que es la exposición de maquinarias eléctricas de corriente continua. Espero sea la información muy interesante y les sirva de mucha ayuda. Muchísimas gracias, tengan una buena noche.